Gerardo, ya podemos iniciar, gracias. Bien. Muy buenas tardes con todos, muy buenas noches para quienes ya están un poco avanzados en la hora. En primer lugar, esperamos que todos se encuentren muy bien de salud, al igual que sus familiares y colegas. Mi nombre es Gerardo González, yo soy el gerente general de Procapitales, la entidad gremial de las empresas participantes en el mercado de capitales en el Perú. Pero estoy aquí para darles la más cordial bienvenida en nombre de la red latinoamericana de institutos de gobierno corporativo. Esta es una iniciativa que tiene algo más de 10 años actuando con una agenda compartida en pos de promover las buenas prácticas de gobierno corporativo y sostenibilidad en la región latinoamericana. Para este año, las entidades integrantes de la red se propusieron desarrollar una serie de actividades e iniciativas de cara al desarrollo de este tipo de agenda. Y lo primero que nos pusimos a consideración fue desarrollar este tipo de eventos en los cuales pudiéramos compartir experiencias de distintos países. Y a la hora de definir con qué tema iniciar, nos pareció sumamente relevante poder tratar a fondo el tema del desarrollo de las juntas o asambleas, según como se le denomine en los distintos países, de accionistas, de manera virtual, en el contexto o en respuesta de los retos que planteaba y sigue planteando la ocurrencia de la pandemia del COVID-19, ¿no? Que en todos los casos, pues, la primera reacción fue pensar en medidas de aislamiento o de confinamiento. Entonces, aquí, en la medida que surgió esta necesidad de desarrollar juntas o asambleas de accionistas virtuales, se presentaba en primer lugar una situación de desarrollar una normativa que no existía. Esa normativa en distintos países se ha ido forjando y ya durante 2020 las distintas empresas emisoras han ido implementando el desarrollo de juntas de accionistas virtuales. Entonces ya hay un camino transitado, hay una experiencia y hay una toma de lecciones que ha podido arrojar precisamente esta experiencia. Pero como quiera que esta situación aún persistirá y de hecho creemos que incluso más allá de la superación de la pandemia propiamente dicha, esta opción de realizar juntas o asambleas de accionistas de manera virtual probablemente perdurarán en el tiempo y seguirán mereciendo la atención de las empresas emisoras. Entonces, este seminario justamente apunta, en primer lugar, a ofrecer un panorama sobre el desarrollo regulatorio que ha ocurrido en Latinoamérica. Para ello vamos a contar con la participación de Jorge Hernández, quien es socio de la firma Deloitte. Y a renglón seguido vamos a tener un panel que en su oportunidad va a ser detalladamente presentado, en el cual vamos a poder tener la oportunidad de conocer distintas experiencias, el camino transitado y sobre todo también que nos arroje algunas luces sobre cuáles pueden ser o cuáles son esas mejores prácticas que habrán de adoptarse en este terreno con miras a fomentar la mayor participación y el mayor diálogo en las juntas o asambleas de accionistas y también concurrentemente salvaguardar el respeto irrestricto de los derechos de los accionistas. Sin más preámbulo, voy a dar el pase a Jorge Hernández para que nos desarrolle la presentación inicial, no sin antes invocarles que durante el desarrollo de las presentaciones y la discusión del panel podrán ir consignando sus preguntas en el chat, las cuales van a ser atendidas al término de la presentación.
Adelante, Jorge, y bienvenido. Gracias por participar en este evento de la Red Latinoamericana de Instituto de Gobierno Corporativo. Muchísimas gracias, Gerardo. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Ok, bueno, pues ante todo agradezco a la Red de Institutos de Gobierno Corporativos Latinoamericanos por la invitación. Básicamente voy a hablar muy rápido como de 3 temas como para introducir el tema del panel. Primero, muy rápido, como hablar de cuál ha sido como las principales regulaciones, cómo ha evolucionado el tema regulatorio en la región desde febrero o marzo del año pasado, cuando empezó la pandemia. Luego hacer como un pequeño resumen de qué es lo que normalmente contemplan las regulaciones. No todas las regulaciones en los diferentes países tocan los mismos temas, pero digamos como un tema genérico que me parece importante desde el punto de vista de cumplimiento regulatorio, pero también siento que es como algunos temas ahí que es importante que todos consideremos en las asambleas. Y el último tema es entender una asamblea como un proceso. En nuestra experiencia, el ver una asamblea como un proceso nos permite hacer una mejor preparación de la asamblea, y para nosotros un tema clave es identificar qué riesgos hay en ese proceso, qué nos puede salir mal y qué cosas deberíamos de anticipar previa a la realización de la asamblea. Muy bien. Un poco en el tema de la regulación, pues antes de la pandemia, digamos que el escenario regulatorio no era uniforme. Había algunos países en los cuales se permitían las reuniones virtuales, dependiendo del tipo de entidades, algunas listadas en los mercados de valores, otras no, otras donde el tema no era muy claro, y uno que otro país en los que de alguna manera se requería el tema de las reuniones presenciales. Pero si uno mira, pues digamos a partir de marzo quizás fue donde se empezaron a generar regulaciones en los diferentes países con el fin de 2 cosas: o permitir las reuniones virtuales o reglamentar las reuniones virtuales, porque probablemente con anterioridad se permitía, pero no había una claridad en el tema de las regulaciones. En Colombia, tal vez en marzo por allá, se emite el decreto 398 del gobierno, que desarrolla el tema de cómo se deben hacer las reuniones no virtuales y hace la reglamentación. En Chile se emite en marzo 18 la norma de carácter general 435 del CMF, que de alguna manera cubre la participación y votación a distancia en las juntas de accionistas, juntas de tenedores de libros y asambleas de aportantes. En Argentina, en marzo 26 se emite la resolución 11 del 2020 del IRG, que permite las reuniones de los órganos de gobierno o de administración a distancia, y posteriormente en abril se emite otra resolución adicional de la CNB que permite las asambleas de accionistas en forma remota para las compañías que están listadas. En Brasil, que de alguna manera entiendo ya lo permitía a las reuniones virtuales para las compañías listadas, en abril se emite la regla 1079 del 2020 del DNRI, que reglamenta las reuniones de accionistas virtuales, y en abril 17 se emite la regla 622 del CMB, que reglamenta la participación de las reuniones híbridas, es reuniones en las cuales unos miembros están en forma presencial y otros miembros están en forma física. En Perú, digamos, hay como 2 decretos de urgencia. El primero es de mayo 14 del 2020, que un poco reglamenta todo el tema de la convocatoria y celebración de las juntas de accionistas y asambleas en forma virtual para las entidades que no estaban reguladas por la SMB. Y luego en agosto se emite otro reglamento de urgencia que permite a las asociaciones, sociedades y otras personas jurídicas celebrar este tipo de reuniones. Posteriormente en Costa Rica, por allá en agosto, se emite la directriz DPJ1 del DRPI,
donde se reglamenta el tema de la celebración de asambleas y sesiones de juntas directivas o de administración mediante la utilización de medios electrónicos. Y ya un poco más reciente en Ecuador, en diciembre, se emite la ley de la modernización de la ley de compañías, que en en una parte específica, reglamenta todo el tema de las reuniones a socios o accionistas vía telemática. Estas es como las principales normas que han ido surgiendo. En México, por ejemplo, el artículo 179 de la Ley General de Sanciones Mercantiles considera que se puede invocar la fuerza mayor como una excepción para las reuniones presenciales. Entonces, la legislación en México, un poco el foco es que las reuniones deben ser presenciales, pero si por alguna razón hay algo de fuerza mayor, pues las reuniones no requieren ser presenciales, y esta es como la interpretación que ha ido acogiendo el mercado para poder realizar las reuniones de manera virtual. Y en Panamá un poco lo que entendemos es que la legislación de alguna manera los permitía siempre y cuando estuvieran en los estatutos de las entidades. Un poco entonces alineado con lo que mencionaba Gerardo al inicio, pues cada uno de nuestros países ha generado algún tipo de regulación que va permitiendo por un lado y por el otro reglamentando la ejecución de las reuniones de manera virtual, tanto para los órganos de la asamblea o como para otros órganos, ya sean las juntas directivas o los consejos de dirección o los directorios, dependiendo de la denominación que tiene en cada uno de los países. Muy bien, este era como el resumen. Ahora un poco como qué consideran las regulaciones. Y aquí, como les menciono, pues no todas las regulaciones consideran los mismos tópicos, pero pues digamos que muchas coinciden en algunos de los temas que se presentan, y me parece un poco como importante mencionarlo, porque para algunas empresas, dependiendo del mercado en donde estén, pues estos son temas que tienen que cumplir, pero adicionalmente son como, creo yo que en alguna manera las regulaciones a veces obedecen a buenas prácticas, o hemos ido generando como buenas prácticas dentro de nuestros países, en que algunos de estos temas los debemos de considerar cuando estamos en el tema de las asambleas virtuales o de las reuniones de órgano de gobierno de manera virtual. Entonces, un poco normalmente las regulaciones establecen algún tipo de requerimientos en temas como, por ejemplo, cómo se hacen las convocatorias, ¿no? Y aquí empieza en general un tema que es clave en todo el tema virtual, obviamente, es el tema de la tecnología. Entonces, algunas de las regulaciones específicamente hablan de cómo se debe hacer la convocatoria, o si hay alguna diferencia dentro de los plazos de las convocatorias que permitían para las reuniones normales. Otro tema importante es el tema de la divulgación de la información. En la mayoría de las legislaciones está el derecho a la inspección, y entonces un poco las normas hablan de cómo se debe divulgar la información previa a la ejecución de las asambleas, ¿no? Y aquí hay buenas prácticas, por ejemplo, en términos de qué tipo de información yo puedo enviar virtualmente junto con la citación, pero también se me generan algún tipo de riesgos en los cuales yo debo asegurar de que esa información tenga las medidas de seguridad para asegurar, valga la redundancia, que le llegue a las personas a las que les debe llegar, y no eventualmente tengamos algún problema respecto de la confidencialidad o de la privacidad de la información que estamos divulgando. Otro tema que contemplan algunas de las reuniones de las regulaciones es todo el tema de las representaciones y de la validación. Cómo se valida que aquellos que representan a las personas jurídicas o a las personas inmateriales realmente sí son las personas que tienen derecho a presentar la representación, y que esas representaciones son válidas. Y después, como ahora lo veremos un poquito adelante en el tema del proceso, tengo que validar eso en el momento en el que se ejecuta la reunión. Entonces, aquí tenemos dos momentos: uno previo a la reunión y otro es en el momento en el que se ejecuta la reunión. La mayoría de las normas tienen algo que ver sobre este tema de los registros de asistencia y de actas. De hecho, creo que uno de los temas más complejos es la verificación constante del quórum, especialmente en aquellas entidades en las cuales los miembros de la asamblea pueden ser centenas, decenas, centenas o
o incluso más de estas cantidades, porque pues en muchos países es importante tener un quórum, entonces es significativo el cómo nos aseguramos que en los momentos de la votación, al inicio y en los momentos de la votación tenemos el quórum necesario para que cada una de las decisiones que se estén votando sea válida. Y por el otro lado, ¿cuál es la Jorge, información? Sí, discúlpame, te interrumpo un segundito, te estamos yendo un poquito más lejos hace un minuto. ¿Aló? Ahí mejor, ¿Mejoró? gracias. Perfecto, Perdón, gracias. qué pena. Tranquilo. La tecnología. Y obviamente, ¿qué información mantenemos para efectos de las actas, ¿no? Entonces, ahí también el tema de la tecnología es importante. Algunas de las regulaciones, pues, establecen algunos requisitos en términos o de la tecnología que se debe de utilizar o eventualmente de las funcionalidades, ¿no? Aquí, tal vez en el tema de funcionalidades, vuelve a retomar importancia el tema de la votación. ¿Qué tipo de tecnología o la herramienta o la plataforma tecnológica que estamos utilizando, cómo me facilita esos procesos de votación? Y dependiendo de los estatutos de cada una de las entidades, cómo llevo el registro, ya sea en forma anónima, cuando se requiere que sea en forma anónima o cuando se requiere que el voto sea identificado por cada uno de los votantes. Entonces, ahí la funcionalidad de la tecnología es importante, en algunos casos desde el punto de vista de la regulación y en otros desde el punto de vista de los requerimientos que tiene los estatutos propios de cada una de las entidades. Algunas de las regulaciones indican qué entidades podrán hacer uso de estos medios. Claramente, pues en cada país hay regulaciones que van cubiertas para entidades, por ejemplo, que están listadas en los mercados de valores, entidades que están supervisadas por entidades de control como pueden ser superintendencias de los mercados financieros o de diferentes tipos de industrias. Entonces, un poco la regulación, un poco expresamente indica como cuáles son las entidades que se acogen a cada una de las normas y cuáles como los requerimientos que cada tipo de entidad tiene en cada uno de los países. Obviamente, un tema súper importante en todas las regulaciones es garantizar el acceso a los participantes a las asambleas, garantizarles el derecho de voto y en lo que vi, pues en muchos de las legislaciones se habla eso de que la tecnología me permita que la participación sea en tiempo real. Es decir, que la participación de los accionistas y quienes están dirigiendo la asamblea sea en tiempo real y se permita el intercambio en términos o en tiempo real de comunicaciones, de preguntas y de respuestas para evitar el tema de que eventualmente algún accionista o algún socio pueda interpretar que sus derechos se ven afectados durante el desarrollo de la reunión. Entonces, digamos, estos son como un resumen. Como les digo, no todas las regulaciones incluyen todos los temas, pero digamos, este es como un resumen de lo que normalmente están incluyendo las regulaciones y, como les digo, en algunos casos son temas que pues nos generan áreas en las cuales hay que tener cuidado previo o durante la reunión o con posterior a la reunión. Bueno, y ya para terminar, un poco aquí quisiera darles como una visión un poco de la experiencia nuestra. Es importante entender esto como un proceso y como un proceso que tiene, como todo proceso, diferentes fases y diferentes etapas. Y es importante, me parece que se lleven esto de que para cada etapa, para cada fase, pues algo puede salir mal. Y entonces debemos como de, previo a la asamblea, ir asegurando de que todos esos temas que nos pueden ir saliendo, que nos podrían eventualmente llegar a salir mal, los estamos considerando y estamos tomando las medidas adecuadas para minimizar la posibilidad que se nos presente. Un poco, digamos, desde nuestra perspectiva, una asamblea pensada como un proceso tiene como tres grandes etapas. Una parte que es la preasamblea, otra segunda que es ya el desarrollo o la ejecución de la asamblea o de la reunión virtual, y finalmente hay una etapa con posterioridad cuando la asamblea se ejecuta.
Y si uno piensa como en cada una de estas etapas en fases o actividades, entonces, y van a ver que algunas de estas tienen relación con los que les mencionaba en el slide anterior sobre el tema de la regulación, pues digamos, hay una primera etapa que es la convocatoria, hay otra que es el derecho de inspección, hay otro que es el tema de la validación de los apoderados o de los representantes de las personas que inmateriales, materiales, jurídicas o naturales que van a participar, y el tema de la autenticación. Como les mencionaba, el tema de la autenticación en este caso es previo a la ejecución de la asamblea para validar que quienes van a participar en la asamblea realmente son aquellos que tienen el derecho, y si hay alguna representación, que esa representación sea válida. Una segunda etapa es ya el desarrollo de la asamblea, y entonces aquí vuelve un tema de la autenticación, y es cómo validamos en el momento de la asamblea que quienes están llegando por nombre propio o en representación de personas jurídicas o de otras personas naturales o de otros individuos, efectivamente son aquellas personas que validamos previo a la ejecución de la asamblea para que no tengamos ningún tipo de sustitución. Luego viene el tema de la verificación del quórum. Como les mencioné, este es un tema crítico en la medida en que, dependiendo de la regulación o de los estatutos o de las normas de cada entidad, hay momentos diferentes en los que tengo que validar el quórum, y ahí pues la herramienta tecnológica es importante. Posteriormente ya viene el tema de las votaciones y el tema de las preguntas. Tal vez no lo mencioné en la parte anterior, pero digamos algo muy importante es que los participantes tengan el derecho a preguntar. Algunas buenas prácticas es que envíen preguntas con anticipación, de tal manera que las podamos preparar, o ya en la ejecución de la reunión, que a veces, si no se hace con anticipación, nos genera un poco de mayor tiempo en la ejecución. Y finalmente ya es cómo manejamos el desarrollo de la asamblea en forma virtual, ¿no? Que aquí, digamos, hay unos retos desde el punto de vista de cómo le hacemos seguimiento a la participación de quienes están virtualmente. Y ya finalmente, como un proceso posterior a la asamblea, pues va todo ese tema de lo que es el respaldo de la información, los registros de la información que se capturaron, y cómo todo esto se resume en las actas. Como les menciono, para nosotros y desde nuestra experiencia, nos parece muy importante entender esto como un proceso y ver en cada una de estas etapas qué nos puede salir mal y qué debemos de anticipar. Y tal vez yo cerraría un poco con algunas de las principales cosas que son críticas. El tema tecnológico. El tema tecnológico es muy importante, asegurar que tengamos una buena conexión. Obviamente, cuando tenemos a cientos o a miles de personas conectadas, ¿cómo aseguramos que el canal de comunicación que estamos utilizando es adecuado y todos los participantes nos escuchan y todos pueden participar? Anticipar qué pasa si eventualmente la plataforma tecnológica o el canal de comunicación se nos caen, tener sitios de operación alternos que nos permitan seguir la asamblea sin que se nos vuelva un problema. Como muchas veces tenemos que compartir información, ya sea previo a la asamblea en el tema del derecho de inspección o durante la asamblea, pues ahí surgen unos temas de ciberseguridad, de que eventualmente alguien pueda entrar a la plataforma de la compañía o a la plataforma del tercero que estemos utilizando para utilizar la asamblea. Entonces debemos de asegurar que el tercero y la compañía tenemos buenos controles sobre esa información, y que no tengamos ningún problema que nos afecte la confidencialidad o la privacidad de la información que hay en el tema. Entonces, el tema tecnológico me parece que es muy importante, y digamos, el resto creo que son, digamos, como riesgos que son normales en el tema de cualquier reunión de esta naturaleza. Bueno, creo que esto era un poco lo que quería compartirles desde el punto de vista de la legislación y desde el punto de vista de un poco de qué eventualmente nos puede salir mal, para que lo consideren cuando estén preparando y estén ejecutando sus asambleas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Creo que ha sido bastante ilustrativo lo que nos has contado. Ya están llegando algunas preguntas, de repente incluso va a haber oportunidad de que explayes más algunas cosas. Los saluda Enrique Díaz, yo soy presidente de ASCLA, Asociación de Secretarios Corporativos de América Latina.
miembro de la red de Latinoamericana de Institutos de Gobierno Corporativo. Me va a tocar a mí un poco el rol de interactuar con el panel. Tenemos un panel de destacados ejecutivos que han tenido a bien acompañarnos. Nosotros les hemos pedido justamente que las vivencias que han habido ya van a ser dos juntas o asambleas de accionistas. Las denominaciones hay que cuidarlas porque estamos en un número bastante amplio de países, así como podemos hablar de directorio, vamos a hablar de consejos directivos, de consejos de administración. Tenemos esos intercambios de nombres. Pero aquí lo que hemos hecho básicamente, para que ustedes entiendan la lógica, le hemos pedido a cada una de las personas que mencionaré en un instante, que tratemos de organizar algunas reflexiones en base, básicamente a 4 bloques, ¿no? La primera, que ha sido abundada justamente en parte por Jorge, es el tema de la normativa, ¿no? O sea, cómo han ido las normas. En algunos casos hemos visto 9 casos de países que han reglamentado, pero en realidad cuando decimos normativa no solo nos referimos a la norma externa que viene por una ley, por un decreto, sino también nos referimos a las normas internas, los acomodos que tienen que hacer cada organización. Por ejemplo, en casos de como países como Perú, esto en muchos casos ha supuesto modificar los estatutos, ¿no? Que hemos tenido que hacer internamente para poder acoplarnos a estas modificaciones, a estas situaciones excepcionales. También les hemos pedido una mirada de lo que se dijo hace un ratito sobre los temas de cómo atender situaciones que pudieran, circunstancias que pudieran aparecer, de la lógica de la gestión de riesgo, ¿no? Bien lo dijo Jorge un rato, dijo, esto es un proceso en realidad, y como los procesos tienen eso también, ¿no? Que como tienen diferentes etapas, diferentes situaciones, pueden estar expuestos a riesgos. Y aquí, evidentemente, había muchos elementos de riesgo potencial, dado lo inédito de la situación que teníamos que enfrentar, ¿no? El tema del contacto con el accionista, que también relevó Gerardo, es sustantivo, ¿no? Esta asamblea o esta junta será buena, será eficaz, en la medida que no perdamos esa capacidad de interactuar o de dar la oportunidad a los accionistas de participar en estas asambleas o juntas, ¿no? ¿Cómo hemos hecho? ¿Cómo nos hemos asegurado esa participación? Desde el antes, el durante, especialmente, ¿no? De estas sesiones. Ahí entra el tema tecnológico, por supuesto, y otro tipo de facilidades. La comunicación pasa a ser un elemento esencial, como se ha descrito. Y el cuarto bloque que le hemos pedido, de todas maneras, en algunos países, algunas empresas, ya ha habido 2 asambleas o juntas de esta naturaleza, ¿no? Ya casi algunos ya lo han celebrado 2 veces, otros están por celebrar por la 2ª vez. ¿Qué pensamos que va a pasar hacia el futuro con todo esto, ¿no? ¿Hay lecciones aprendidas? Sí, pero ¿cuánto de esta realidad quedará? ¿Seguiremos pensando que lo básico y lo primario es lo presencial? ¿Usaremos el tema de la virtualidad dependiendo de las circunstancias? ¿Pensaremos en realidades híbridas, como se ha mencionado, etcétera? Estos son un poco los temas. Como decía, tenemos entre nosotros un destacado panel. Los voy a mencionar y después voy a hacer una pequeña presentación de cada uno rápidamente en el orden que les voy a sugerir que participen. Está Mariela García Fabri, gerente general de Ferreycorp en Perú. Está Catalina Giraldo, de vicepresidente jurídica de Carvajal en Colombia. Y está con nosotros Raúl Ángel Rodríguez, director de empresa, gerente de participadas Downstream y PFSA Argentina. Mariela, que es la primera que le voy a pedir que hable, como dije, ha hecho toda una carrera en Ferreycorp, originalmente en Ferreiros, ¿no? Ella ha estado en diferentes responsabilidades a lo largo del tiempo. Ella es licenciada en Economía en la Universidad del Pacífico y cuenta con un MBA otorgado por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y el INCAE de Costa Rica. Está muy comprometida con el tema de gobierno corporativo. En su momento fue presidenta del Círculo de Compañías de la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno Corporativo, el Company Circle. Ha sido también presidente de Procapitales, la organización que nos presentó hace un instante Gerardo. Actualmente también es miembro del director de Perú 2021, una entidad que aboga por la sostenibilidad. Bienvenida, Mariela, te escuchamos. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias por la invitación. Encantada de estar acá y en un evento así internacional donde podemos compartir experiencias de los diferentes países de la región, ¿no? Y felicitaciones por la presentación de Jorge, muy buena, la verdad, nos da muchas luces.
Bueno, la cuarentena pues se inició a solo 15 días de la temporada de juntas aquí en Perú. La mayoría ya habíamos presentado nuestra convocatoria, las juntas ya habíamos aprobado nuestra convocatoria, se había comunicado, ¿no? Y muchas empresas en Perú, entre ellas nosotros, no teníamos en el estatuto la figura de una junta no presencial, y tampoco podíamos hacer la adecuación al estatuto, porque para hacerla teníamos que ir previamente a una junta. Estábamos en una trampa entonces, no podíamos realizar la junta, y bueno, tuvimos que esperar las normas, el decreto de urgencia, la resolución de la SMB. Fue una muy buena medida, ¿no? Felicitamos al Ejecutivo y a la SMB que dieron estas facilidades, ¿no? Entendemos que especialistas del mercado de capitales, seguramente varios aquí presentes, ¿no? Tuvieron conversaciones con las autoridades para explicar la problemática y poder llevar a estos cambios regulatorios, ¿no? Creo que hubo un conversatorio al respecto cuando recién salió la normativa, a ver cómo lo pensábamos hacer, ¿no? Sí creo que la mayoría de empresas tenían la facultad de convocar, de realizar directorios de manera no presencial, porque claro, había que adecuar la convocatoria a esta nueva normativa que estipulaba que en el aviso tenían que ir una serie de especificaciones, una serie de alertas a que era una junta no presencial. Nosotros, gracias a Dios, desde el año 2010 contemplamos en el estatuto la posibilidad de hacer sesiones no presenciales, y lo hacíamos cuando algún director estaba de viaje, se podía conectar de manera no presencial, y así que no hubo ninguna dificultad en ese sentido. De hecho, desde los primeros días de abril a los 15 días de la cuarentena comenzamos a tener sesiones no presenciales con el directorio, ¿no? Muy recurrentes además, porque nos enfrentábamos pues a una situación nunca antes vista, ¿no? Bueno, nosotros entonces, como dije, el año pasado no hicimos cambios en el estatuto porque ya teníamos los temas de agenda convocados. Este año sí lo vamos a hacer, ya hemos lanzado nuestra convocatoria la semana pasada y hemos contemplado adecuar 3 artículos del estatuto para que recojan esta posibilidad de hacer una junta no presencial. Sí creo que algunas de las normas que se han dado y que este año se han repetido, ¿no? Porque seguramente a muchas empresas con nosotros nos pasó que el año pasado no hicimos la adecuación porque ya teníamos la agenda convocada. Creo que algunas cosas que se han puesto en la normativa deberían de ya incluirse en las leyes de sociedades o hacerse permanente y que no sean temporales, ¿no? Quiero resaltar que las normas que se sacaron acá fueron buenas porque incluyeron algunos requisitos de transparencia en la divulgación de información, en cómo había que hacer muy visible que esta junta era no presencial, adjuntar un documento informativo que señalara qué plataforma se va a usar, cómo descargarla, dar toda esta explicación del antes, durante y el después que se ha comentado, ¿no? Cómo acceder al soporte técnico. Son todas cosas que en la normativa se indicaron que los emisores teníamos que hacer muy visible desde el aviso, la convocatoria, ¿no? Nosotros adecuamos también algunos procesos, tenemos un reglamento de junta, además de lo que establece el estatuto, tenemos entre nuestros documentos que aseguran el buen gobierno en la empresa un reglamento de junta. Tuvimos que adecuar algunos procesos de ese reglamento, ¿no? De hecho, poder contemplar que el aviso de convocatoria sea de manera virtual, algo que ojalá recoja en algún momento la ley de sociedades, porque hoy día no lo recoge, ¿no? No contempla pues la ley de sociedades esta nueva vida con mucha tecnología, ¿no? Así que el año pasado en los primeros días de cuarentena no había ni diarios para hacer los avisos, ¿no? Así que eso también fue algo bueno que salió en la normativa. Bueno, más allá de la normativa y del lanzamiento de la convocatoria, ¿no? Para nosotros uno de los principales retos fue la plataforma. Y no era porque no hubieran plataformas de comunicación, creo que todas las empresas desde el día 16 de marzo comenzamos a operar, a juntar a nuestros equipos, a comunicarnos con nuestros stakeholders, clientes, acreedores, etcétera, a través de las múltiples plataformas. Unas empresas usan Teams, Meet, Zoom, nosotros felizmente hace años habíamos adoptado el Google Meet, entonces nos hemos mantenido operando todo el tiempo por Meet, ¿no? Pero sí que no había tanto un reto de cómo comunicarnos, cómo ponernos todos en una reunión. Para nosotros el reto principal era la identidad, a la que también se han referido en la presentación, ¿no? Cómo asegurar que cada accionista tenga su propio ID y contraseña. Nosotros queríamos que cada accionista tenga su propio ID y contraseña, que no fuera pues un link al que cualquiera puede entrar, ¿no? Entonces llegamos a
a identificar que con Webex de Cisco podíamos nosotros garantizar la mayor seguridad en quién era el accionista que estaba entrando a nuestra junta, ¿no? Gracias a Dios, también se ha comentado hace un momento que esto es un proceso. Gracias a Dios nosotros tenemos un programa de relación con inversionistas bastante robusto, ¿no? Durante todo el año tenemos reuniones con inversionistas, participamos en eventos que organizan bancos de inversión, tenemos nuestro propio roadshow. Hicimos un non-deal roadshow el año pasado a los pocas semanas de iniciar la cuarentena rígida para poder mantener a nuestros inversionistas debidamente informados en cuál era el impacto de la parada de operaciones en nuestra empresa, en nuestras finanzas, qué medidas estábamos tomando. Así que la relación con los inversionistas, con los accionistas es muy fluida, tenemos bases de datos, los conocemos en persona, ¿no? Así que este robusto programa de relación con inversionistas nos sirvió para poder tener una comunicación con ellos, para poder entregarles estas claves, ¿no? Para poder entrenarlos en el uso de la plataforma. Lo que sí todavía no hemos resuelto, y creo que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, es en el cómputo del voto, ¿no? En estas plataformas normalmente cada participante es un voto. Nosotros diseñamos una interfase entre la plataforma de comunicación y nuestro propio sistema que ya habíamos implementado desde juntas atrás para el cómputo de votos, sobre todo cuando hay asambleas, juntas, donde se va a elegir directorio, donde la acumulación de votos en un determinado director u otro hacen más complejo el cómputo. En otras votaciones es mayoritariamente por un acuerdo unánime, ¿no? Por ahí alguna persona se abstiene, pero ya habíamos trabajado hace algún tiempo en una plataforma de votos, bueno, contratamos a un tercero, ¿no? Para ser franca, ¿no? Lo que lo hemos desarrollado nosotros. Entonces desarrollamos una interfase para que todas las votos que son unitarios, ¿no? en la plataforma de comunicación viajaran a la interfase de votos, ¿no? Fue un poco complejo todavía, creo que es algo que tenemos que seguir trabajando a futuro, ¿no? Y ahí tenemos a Alfa, que es quien nos da este servicio. Otro tema es, creo que se puede mejorar las claves y accesos, si bien en esta plataforma Webex de Cisco teníamos a cada usuario, a cada accionista con su ID y su clave. Estudiamos en un momento la opción de usar certificados digitales, pero nos encontramos que era complicada la instalación en las PCs de los accionistas. En algunos casos, pues las PCs son activos de empresas donde trabajan los inversionistas o los custodios, y era más complicado solicitar permiso al administrador de sus redes para instalarlo, ¿no? Eso es entonces en cuanto al tema del cómputo de votos. En cuanto al desarrollo de la sesión, ¿no? Fluyó muy bien. Nosotros la verdad que somos muy cuidadosos del desarrollo de la realización de las juntas. Creemos que es el momento por excelencia donde los inversionistas, los accionistas pueden expresar sus opiniones, pueden comentar sobre la gestión de la compañía. Así que siempre buscamos que participen, nos encanta que participen, ¿no? Entonces, tenemos siempre un libreto, un guión, lo cual facilita mucho cómo va discurriendo la asamblea, ¿no? Pero sí nos preocupaba que hubiera falla en las comunicaciones, así que lo que hicimos fue ir a la compañía nosotros, ¿no? Teníamos una sala grande, creo que fue la primera vez que nos reunimos más de 3 personas en la empresa. Obviamente algunas personas iban para despachar sus cosas, pero fue la primera vez que tuvimos más de 3 personas en una sala. Lo hicimos en una sala grande, ¿no? Estaba yo, estaba la gerente de finanzas, el gerente de asuntos corporativos, la jefa de Investor Relations, 2 o 3 gerentes más de los negocios, ¿no? Y entonces ahí teníamos planes de contingencia, si a uno se le caía la señal, teníamos varias computadoras, había una persona que hacía de presentador del PowerPoint, ¿no? Pero teníamos entonces 2 más que tenían esa opción de poder subir su presentación. Así que pensamos bien en mecanismos de contingencia, ¿no? La que no podíamos obviamente cuidar era que algún accionista que se quede sin señal. De hecho hubo uno que por 5 minutos se quedó sin señal, felizmente fue solo uno y por poco rato, ¿no? Entonces teníamos este guión para que cualquiera pudiera
retomar si a alguien se le cortaba la comunicación, teníamos varios con la etiqueta de presentadores, ¿no? Otra medida que tomamos fue contar con un notario público. Creo que de las pocas empresas, no sé cómo se nos ocurrió, que viene un notario público que estuvo ahí en sala, que certificó pues que las comunicaciones fluían, que la mesa de cómputo de votos, que había la interfase para que migrara la información, que si un accionista quería pedir la palabra, se le daba la palabra. Tuvimos entonces en sala un notario que dio fe del correcto desarrollo tanto de la sesión, de entregar palabra a los accionistas, como también del cómputo de la votación, ¿no? Días previos pedimos que los accionistas con anticipación recibieran su ID y pudieran ensayar en el uso de la plataforma. Pusimos un área técnica, ¿no? Que llamaba y decía, te ayudo, ya descargaste, ya hiciste tu prueba, hicimos pruebas, ¿no? Y bueno, logramos una muy buena participación. De hecho, publicamos o repartimos el proxy statement con anticipación. Logramos un buen quórum. Nuestras juntas normalmente tienen un quórum de 74, 78%. Logramos un quórum de 72% en la instalación, y como se comentó también en la presentación, el quórum constantemente se va actualizando, ¿no? Cuando uno está en sala, ve si entra uno o dos accionistas ya tarde, acá entran por la plataforma, entonces constantemente hay que estar actualizando el quórum para cada votación. Vimos que la mitad de los participantes eran accionistas retail, es algo que facilitó también el que quizás alguien pues con pocas acciones no va a la sala, acá podían comunicarse. Tuvimos más personas que lo normal, en sala no solemos tener 40 personas, ahora habían casi 100, ¿no? Como dije, con muy alto quórum, con participación. Además era una sesión particular porque había elección de directorio y dejaba a su cargo el presidente, que había sido presidente y director gerente general y luego presidente ejecutivo por muchos años, así que fue bonito también porque la plataforma permitió que los accionistas expresaran su reconocimiento, ¿no? Sí nos llamó la atención que no participaron tantos inversionistas institucionales que no suelen viajar, porque no van a viajar para una junta de 1 a 2 horas y que dan custodio, y hubiéramos pensado que quizás iba a haber más participación de ellos. No fue así, quizás fue porque todo fue muy rápido, no lo tendrían en el radar, quizás, no sé, ¿no? Como dije hace un momento, repartimos nuestro proxy statement con anticipación, así que todos los accionistas estaban bien informados de los temas que se iban a tratar. Logramos también una recomendación a favor de los 2 proxy advisors, ISS y US Lewis, ¿no? Que normalmente ellos dan una recomendación a favor. Hay inversionistas que seguían de la recomendación de los proxy advisors, así que eso también se obtuvo el año pasado, ¿no? En resumen, creo que se me está acabando el tiempo. La experiencia fue muy buena. Vamos a repetir el esquema. Vamos a tener además ya en el estatuto la posibilidad de hacer juntas no presenciales. Vamos a usar la misma plataforma. Seguiremos trabajando. Ojalá que la plataforma en algún momento incluya la posibilidad de poner los accionistas con sus respectivos ponderaciones, ¿no? O número de acciones, ¿no? Así que vamos a usar lo mismo esta vez. Mi recomendación sería pues que hay que prepararse. Nosotros hacemos 3, 4 ensayos, tenemos la pre-ensayo general, el ensayo general, hacemos una lista de todas las cosas no previstas, de todas las cosas que podrían suceder para tener plan B, plan C, ¿no? El equipo de TP de tecnología estuvo ahí junto a nosotros en sala, el equipo de quienes manejan la plataforma de votación también estuvieron en sala, los gerentes estuvimos en sala, o sea, creo que eso fue algo muy bueno, ¿no? El reto, creo, a futuro es tener una plataforma, como dije, que integre la ponderación de los votos, también que permita ver dónde está la cola de los participantes que han pedido la palabra. Eso creo que no lo tuvimos tan... Igual todos participaron, pero no sabíamos en qué orden habían pedido la palabra, bueno, pero sí, sobre todo el tema de votos, ¿no? Y también en la elección de la plataforma contemplar que algunos accionistas entran con PCs, otros entran con celular, otros entran con tablet, ¿no? Así que hay que contemplar una plataforma
que permita la fluidez de todos. Creo que algunos accionistas querían entrar por los dos, eso también complicaba un poco, ¿no? Pero entonces, en resumen, creo que funciona muy bien, permite que todos estén conectados, se les ve las caras. Leí por ahí que en algunos lugares se hace de manera solamente telefónica. Para nosotros tener una plataforma donde se ven las caras, accionistas además a los cuales conocemos, así que ahí también constatamos quiénes son, ¿no? Y que puedan expresar su opinión, que puedan comentar, que puedan hacer preguntas, fue algo muy positivo. No sabemos todavía cómo va a ser las híbridas. Veo que en algunos países la normativa contempla híbridas. Aquí en Perú, por ahora son solamente no virtuales. Habrá que ver cuando ya se puedan tener reuniones, cómo vamos a hacer una junta híbrida. Ese será nuestro reto para más adelante. Muchas gracias. Gracias a Mariela por ceñirte al tiempo, que creo que ha sido calzado. Y sobre todo interesante que tú remarcas mucho las cosas que ya se han dicho, ¿no? Hablamos del proceso, hablar de las normas, pero justamente en la experiencia tú nos graficabas cómo a pesar de esas normas, ustedes tuvieron que ir acoplando soluciones que complementen a esas normas, los cambios del estatuto, y darse los pedazos del proceso que faltaban, buscar la mejor forma de tener una plataforma que sea funcional, prever los riesgos, como bien anticipamos, ¿no? Tener tus propios planes de contingencia que señalabas, tener un notario para que verifique, ¿no? Un poco lo que ustedes estaban generando. Entonces, todas han sido respuestas que, como bien decimos, en ese proceso van suplementando o complementando todas las cosas que una buena norma inclusive pudiera haber tenido intencional, ¿no? Nos dejas el mensaje, el desafío para una plataforma mucho más integral, ¿no? Que recoja todas estas necesidades funcionales que tú has comentado. Interesante ese aporte también. Tenemos ahora a Catalina Giraldo. Ella es vicepresidente jurídica de Carvajal S.A. Es abogada de la Universidad de AFIT, con especialización en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana y especialización en Derecho Informático y las nuevas tecnologías en la Universidad de Externado. Trabajó también anteriormente en la Cámara de Comercio de Cali y en Cervecería Unión. Bienvenida, Catalina, te escuchamos. Muchas gracias, Enrique, y buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que para, digamos que participar en este panel es importante contarles un poquito a todos qué es Carvajal, porque de alguna manera les va a dar a entender un poquito nuestras circunstancias particulares que creo que fueron distintas a lo que le ocurrió a Mariela. Nosotros somos una organización que pertenece a una familia. Ahora es una familia que está casi en la 6ª generación, por lo que los accionistas, estamos hablando de unos 80 accionistas, ¿sí? Aunque familia completa somos más de 200 personas. Entonces nosotros tenemos toda esta compañía, tiene más de 116 años, es la organización como tal, y digamos que tiene un componente muy claro de lo que es la familia y los organismos asociados a la familia, y lo que tiene que ver con la sociedad como tal, y lo que es de temas de gobierno corporativo asociados con la sociedad. Sin embargo, pues sí tenemos una asamblea de familia, en la que participan, digamos que toda la familia, y también teníamos una asamblea de accionistas. Entonces, digamos que en el caso de Carvajal, pues ahí había, digamos, una interacción humana muy importante porque es un tema de familia. La otra característica que tiene esta organización es que si bien somos una compañía de familia, la matriz tiene bonos públicos y entonces está inscrita en el Registro Nacional de Valores Emisores. Eso hace que nosotros seamos controlados por la Superintendencia Financiera. Y la matriz, además, varias de sus filiales tienen condiciones distintas. Tenemos una filial que es vigilada por la Superintendencia de Sociedades, como la mayoría de las sociedades, en la que no somos los accionistas 100% de la sociedad y tenemos unos accionistas minoritarios. Y tenemos otra sociedad en la que tampoco somos 100%, pero es una sociedad que cotiza en bolsa, tiene acciones preferenciales en bolsa, entonces también es controlada por la Superintendencia Financiera. Entonces, digamos que tuvimos la experiencia de estar en la Superintendencia Financiera para aquellas que están inscritas en bolsa, y tuvimos la experiencia de aquellas que son, digamos que normales, en el sentido de que están en la regla general que es la Superintendencia de Sociedades. Eso, digamos que a manera de introducción para contarles un poquito nuestra historia. Yo también, digamos que a manera de introducción me parece importante decirles qué pasaba en Colombia antes de la pandemia. Y es que nosotros en Colombia teníamos una norma, la Ley 222 de 1995, que permitía la realización de reuniones no presenciales. Y esas reuniones no presenciales, la norma digamos que tiene prevalencia sobre lo que se decía en los estatutos,
esa norma tenía dos condiciones que yo creo que era lo que hacían que fuera poco útil a la hora de realizar una asamblea, y era que exigía que estuvieran todos los miembros, y segundo, tenía una frase que decía siempre que aquello se pueda aprobar. Entonces, en el siempre que aquello se pueda aprobar, había diversas discusiones sobre, bueno, ¿y cómo se prueba? Entonces iba uno, bueno, pues se prueba con el acta porque ya se hizo la reunión y ahí está el acta. No, pero tiene que dejar una constancia. Entonces empieza, bueno, pues entonces hay que grabarla. Y, por ejemplo, venía gente que decía, una junta directiva, no pasando en el tema de la asamblea, pero una junta directiva grabada, no nos parece, son 12 horas de grabación. Entonces, al final nosotros, digamos que en la práctica, en el fondo, nunca utilizábamos la norma. De hecho, nosotros, las asambleas eran 100% presenciales, y las juntas directivas lo que hacíamos era que las personas que estaban físicamente eran las que nos garantizaban el quórum, y si alguien estaba del exterior y no había podido viajar, se conectaba. Decíamos en el acta que se había conectado, pero garantizamos el quórum físico, ¿sí? De manera presencial, para garantizar que estuviera. Entonces, esas dos restricciones particulares del siempre que se pueda aprobar, pero particular la exigencia que fuera un quórum del 100%, hacía muy difícil la realización, y más de una asamblea cuando uno tiene varios accionistas. Es más, en la misma junta directiva, garantizar que estuviera el 100% de los directores, cuando uno tiene directores de cierto nivel y un tanto ocupados, a veces era muy complicado. Cuando inició la pandemia, el gobierno nacional sacó una norma, que es un decreto, en el que hizo algo, digamos, que nos salvó la vida, de una manera coloquial para decirlo, pero fue una cosa muy particular, y es que tomó diciendo que cuando la ley 222 decía que estuvieran todos, se entendía los que estaban. Entonces, al final, uno terminaba diciendo, bueno, todos son los que están. Entonces, si aparecen 50 de 100 o 51 de 100, entonces están todos los que están, y ahí tengo quórum, y por lo tanto puedo aplicar la norma del artículo 19 de la ley 222. Es una interpretación, pues, que la verdad a mí me ha llamado la atención, pero sin esa norma en el fondo no hubiéramos podido hacer nada, ¿sí? No hubiéramos podido hacer juntas y no hubiéramos podido hacer asambleas. La verdad es eso. Nosotros, a diferencia, como mencionaba Mariela ahora, que estaba diciendo que el problema era que no tenían esa norma dentro de los estatutos, o esa posibilidad dentro de los estatutos. En Colombia no existía la posibilidad de tener algo distinto a lo que decía la ley en los estatutos. Entonces, ahí digamos que teníamos un bloqueo 100%. Sale esta norma, que es el decreto 398, y digamos que al final, solo con esa aclaración, todo el mundo logró hacer asambleas que existían las dos opciones, las virtuales o las mixtas, en las que implicaba unas presenciales y otras personas virtuales. Nosotros tomamos la decisión de hacerla 100% virtual, nos parecía lo más seguro. Hicimos asambleas y juntas directivas 100% virtual. Solo digamos que como comentario inicial, en las juntas directivas, haciendo el recuento ahora para el reporte del buen gobierno, el código de buen gobierno que teníamos que hacer en el informe de gestión, nos dimos cuenta que el quórum de las juntas directivas era del 100% permanentemente. O sea, todos los directores participaron en el 100% de las juntas directivas, que tuvimos más de las que se hacen normalmente, porque obviamente en el tema de la pandemia empezamos a hacerlas un poco más seguidas. Eso significa que sí funciona, y funciona perfectamente bien. En el caso de la asamblea la hicimos 100% virtual. Hicimos virtuales tanto la de la matriz, donde participa la familia, e hicimos virtuales también las de las filiales donde había accionistas minoritarios. ¿Qué nos pasó, digamos, que en las sociedades en las que había accionistas minoritarios? Particularmente en una sociedad donde nosotros hacíamos estas asambleas físicas, y la verdad era un programa, un paseo para la gente ir a la asamblea, porque se hacía en la planta, había trabajadores que eran accionistas de esta compañía, entonces iban a la asamblea, era el momento en que ellos le preguntaban al gerente y al presidente, y le podían hacer preguntas sin, digamos, que ninguna limitación, porque ellos estaban ahí en accionistas, con dos acciones, pero estaban ahí, digamos, que representados. Al final la gente terminaba comiendo empanadas, literalmente, entonces tomaban y había una conversación como muy fluida, y era, digamos, que bastante interesante. En las asambleas que hicimos virtuales, y estoy segura que la que vamos a hacer dentro de 15 días, dentro de una semana más bien, esa presencia se redujo a 2 personas. ¿Sí? Nosotros como accionistas mayoritarios, y solo 2 accionistas que se conectan. Ya no tenemos esa experiencia de tener los trabajadores conectándose, a pesar de que sé que les manda toda la información, de que tenemos, pues, digamos, un esfuerzo de que participen. Eso no está ocurriendo.
Tenemos por el otro lado lo que tiene que ver con las sociedades de la familia, en la sociedad pues, de la matriz donde está la familia, que incluso antes de la reunión dije, me voy a sentar a hacer una verificación de lo que había antes, cuando era la presencia física, lo que había hoy, y nosotros hemos tenido siempre quórums muy relevantes. De hecho, llevamos 2 años con quórum del 99.9% de las acciones suscritas, y eso se mantuvo pre-pandemia y en pandemia, y aspiro pues que post pandemia nos mantengamos en esos niveles. ¿Qué nos cambió en la práctica? Como les decía, nosotros hacíamos una asamblea de familias, o la familia se reunía, hacía una reunión y posteriormente llegábamos a la asamblea ya para hacer el proceso formal como la asamblea, pero había después incluso una comida, una relación bastante, digamos que importante para la familia. Yo sí creo que en el futuro eso se mantendrá, volveremos a tener esas reuniones probablemente mixtas donde la gente del exterior pueda participar, pero creo que en lo que se refiere por lo menos a esa asamblea, sí esa relación de la familia creo que es un tema que hay que resaltar. ¿Qué no cambiamos? ¿Y qué fue lo que hicimos? A pesar de este artículo 3, de este decreto 398 que nos permitió hacer estas asambleas, yo, si bien he visto que algunas compañías me ha llegado información, incluso algunos de los directores que me dan ideas y me dicen, vea, ¿por qué no hacemos las actas con firmas por AdoSign? ¿Sí? O de varios temas. Entonces, yo la verdad, y no con el tema de las actas, sino en general, he tenido un gran sufrimiento a la hora de la pandemia, porque de alguna manera todos los abogados y todas las personas en general no tenemos muy claro el tema de la seguridad en las firmas, ¿sí? Y entonces a mí me llegan documentos donde es una firma escaneada, pegada en el documento, y ahí me llega el documento y me dice, ahí está mi firma. Explicar que eso no es una firma como tal porque carece de seguridades, o que en el caso de Colombia, y ahora paso un poquito más en detalle a explicarlo, no es tan fácil en el tema de las actas. De hecho, para nosotros las seguimos haciendo en físico. Nosotros imprimimos las actas y buscamos por todo el país las firmas. Se manda la hoja a Bogotá, donde tenga que llegar. Y allá llega la hoja, se firma y nos la devuelve. Nosotros, digamos, tenemos 2 libros. Tenemos el libro de actas, para las personas que no son de Colombia, nosotros tenemos el libro de actas de asamblea que está inscrito ante la Cámara de Comercio, donde esa cámara hace una rúbrica hoja por hoja, lo folea, le pone un sello y dice que ese es el libro oficial. En el caso de las juntas directivas, ese requisito de ese libro oficial ya no existe, ¿sí? Ya uno, digamos, que no tiene esa restricción. ¿Qué es lo que pasa? Y es que, de hecho, hay un oficio de la Superintendencia de Sociedades que de pronto a las personas de Colombia les sirva, donde le hacen la pregunta si ellos pueden firmar el acta vía digital e imprimirla en el libro oficial, ¿sí? Y lo cierto es que eso en la práctica no se puede, ¿sí? Si yo tengo mi libro físico, yo no puedo hacer la impresión del documento, bien sea por una firma digital o no, porque acuérdense que en el caso de Colombia, la ley 527 exige que esa firma electrónico digital incluida en un mensaje de datos se mantenga en su forma original, esto es, se mantenga como un mensaje de datos. Entonces, pues yo puedo imprimir, pero si no la mantengo en su contenido original, no funciona. Entonces, si bien es viable tener libros electrónicos ya, porque hubo un decreto que lo permitió hace mucho tiempo, creo, pues yo no conozco el primero que los tenga, la verdad, en lo que tiene que ver con actas, todo el mundo se quedó con sus actas impresas, y nosotros no lo hemos, digamos que aplicado, aunque creería yo que en algún momento deberíamos llegar a hacerlo, ¿sí? Creo que el futuro al final es llegar a tener todos estos temas de firmas digitales o electrónicas, según el caso, con los niveles de seguridad que se requieran, pero hoy no estamos preparados por el tema de confiabilidad, no estamos preparados para entender cómo debería ser ese repositorio digital de información, las seguridades que deberían tener, y hasta que eso no lo tengamos pues como bien elaborado, creo que nos mantendremos con nuestras hojas impresas viajando por el país, a pesar, digamos, que de esas dificultades. Ahora, ¿qué digamos que hicimos este año 2021? Pues a diferencia del año pasado que nos cogió contra la pared del decreto y llegamos de una a las asambleas, nosotros para este 2021 aspiramos a habernos preparado muchísimo mejor. La Superintendencia Financiera de Colombia sacó unas recomendaciones para las asambleas virtuales, si bien solo aplican, digamos que en teoría, para las empresas que son controladas o vigiladas por la Super, nosotros las aplicamos para todas las demás compañías. En eso, digamos que fuimos un poquito más de claridad en las convocatorias, dimos un poquito en ese proceso de la convocatoria, y como mencionaban ahora Jorge,
¿Qué hicimos? Dimos las instrucciones de cómo se debían conectar. Mandamos de una vez la propuesta de cómo íbamos a hacer el proceso de votación. Nosotros no requerimos, digamos que por nuestra situación particular, no requerimos hacer un proceso de votación, digamos que con mecanismos de una plataforma que me permita votar. Nosotros anteriormente votábamos con una palmadita en la mesa, ahora realmente lo que hacemos es, decimos, es incómodo el momento, pero siempre decimos, si usted, vamos a dar una propuesta, si nadie manifiesta que no, o lo pone en el chat o lo dice verbalmente, entenderemos que es un sí, ¿sí? Y esperamos ahí 30 segundos de silencio nervioso, porque al final el silencio lo pone a uno como, bueno, aquí espero a ver qué va a pasar, pero así es como funciona. Entonces, desde la convocatoria dijimos, vamos a proponer que vamos a votar de esta manera, les pedimos a la gente que por favor se identifique con anterioridad, que nos ayude, que cuando ingresa a la plataforma, en nuestro caso, por ejemplo, Teams, que el usuario sea identificable, porque nos pasaba, por ejemplo, en la junta, el director se llamaba Jaime y aparecía una María del Pilar, y decía María del Pilar, y era que era el usuario de la hija. Entonces ingresaban con el usuario, con el email de la hija, y entonces, bueno, por favor evitemos que nos pasen ese tipo de cosas. Y se va a hacer un ejercicio de llamar a los accionistas antes de, para garantizar que tengamos la tranquilidad que hay quórum, que si alguien va a haber poder, ojalá tengamos la facilidad de realizarlo con antelación. Nosotros la identificación sí la hacemos definitivamente con la lista de accionistas y verificación de usuarios y caritas en pantalla, verificando que sean los accionistas, porque los conocemos perfectamente, sabemos quiénes son tanto en las filiales como en esta, entonces pues digamos que tenemos esa mayor facilidad. Con relación al derecho de inspección, que era otra cosa que mencionó Jorge, pues lo cierto es que el año pasado nadie lo ejerció, creo que a todo el mundo lo cogió cortico la pandemia y nadie lo ejerció. Este año lo que tenemos es una carpeta para cuando, y en la convocatoria se incluyó un correo para que pidieran los links con toda la información ya lista. Si hay algo distinto a lo que nosotros ya tenemos preparado, que es como lo propio de las asambleas, pues habrá que conseguirlo, los enviaremos, digamos que por vía electrónica, dependiendo del tipo de información, se verificará el mecanismo de seguridad que haya que enviar. En el tema de información confidencial que ahora mencionaban, a mí en el tema de la información confidencial, más de lo que se trata en la asamblea y particularmente en la asamblea ordinaria, me preocupa más en lo de la junta directiva. Sí, en la junta directiva hay un poquito más de nivel de confidencialidad en cierta información. Yo creo que eso es un tema que sigue siendo preocupante cuando uno va a mirar las plataformas de Zoom, Teams, Meet, lo que sea, al final termina siendo a ojo, garantizando que nadie se vaya a meter, y a nosotros nos ha pasado una cosa, y es que anteriormente nosotros hacíamos la reunión y por temas iba ingresando la persona, ¿cierto? Ahí iba ingresando el que presentaba un tema, salía, iba ingresando el que presentaba un tema y salía. Entonces uno simplemente paraba en la puerta y decía, el que sigue. Ahora es controle y coordine vía WhatsApp, ingrese ya, no, todavía no ingrese. Venga, vuelve e ingresa, no, no lo voy a sacar porque todavía no ha llegado a su tema, o sea, ahí es un poquito más difícil. Entonces a mí en ese tema de confidencialidad sí me preocupa un poquito más. Finalmente, ¿qué esperaríamos para el 2022? Pues nosotros, la verdad, yo sí quisiera de verdad tener una norma un poco más clara. A mí el tema de, si bien vuelvo y insisto, muy agradecida con el decreto 398, me cuesta tener una norma que dice que todos son, no todos, sino solo los que están. Creo que esa norma hay que actualizarla, o sea, hay que sacar una norma que sea muy importante y actualizar toda la normatividad asociada a ese tema. Y sí creo, con el caso de Mariela que mencionaba el tema de confidencialidad en las plataformas, sigue siendo un reto. Finalmente, solo una notica que me llama la atención en el tema de Perú y a diferencia de nosotros es que los notarios en Colombia, donde uno vaya y le diga a un notario aquí en Colombia, venga, siéntese y certifique lo que pasó en una asamblea, se les ríe, ¿sí? Eso aquí en Colombia no pasa. Los notarios no hacen ese tipo, digamos, que actividades, y pues eso a nosotros, ¿cómo lo certifica? En el fondo, para mi gusto, lo terminan certificando los administradores, el que pone la firma como presidente, el que pone la firma como secretario y el que firma como representante legal. Esos son los que certifican en este caso que esa asamblea se hizo. Eso, digamos, lo que tenía como por contarles un poquito. Yo creo que de pronto me iba como excediendo en el tema, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Catalina, gracias por el contraste que nos has brindado. Interesante ver cómo desde el ángulo de una empresa familiar tienen sus propios ordenamientos, el tema del consejo familiar, cómo lo hacen interactuar, y resaltar cosas que terminan siendo comunes, ¿no? El desafío, digamos, de la tecnología en general, la ciberseguridad, un poco lo que comentabas,
que es todavía un reto importante. Y yo creo el reto que tienen también importante ustedes del tema del acta física, que nos estás contando que la tienen que pasear todavía para que recoger las firmas, nos parece una singularidad interesante, pero yo imagino también que desafiante, ¿no? Vamos a darle el turno a Raúl Ángel Rodríguez, de Argentina. Él es ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires, programa de máster en Economía y Administración de Empresas en SEADE. Él ha sido director de diversas sociedades argentinas y regionales, vicepresidente de Terminales Marítimas Patagónicas, Oleoducto Trasandino Argentina, Oleoducto Trasandino Chile, Refinería San Lorenzo, ¿no? Bastante experiencia en el sector de gas y energía, como vemos. Actualmente es vicepresidente de Metrogas, Oleoductos Valle de Oldeval y EPF Gas S.A. y director de compañía Mega S.A. y Refinería del Norte Refinor. Bienvenido, Raúl, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento muy grande a las instituciones que organizan y agradecerlos por haberme invitado y poder participar desde acá, desde el sur del continente, a la red de institutos de gobierno corporativo de Latinoamérica, a las instituciones organizadoras como ASCLA. En mi caso, es un orgullo y una responsabilidad representar al IGEP, que es el Instituto de Directores de la República Argentina, del cual soy graduado de los programas de formación de director profesional y también soy socio, dado que el Instituto de Directores nos permite tener un ámbito para confluir todos los que desarrollamos y amamos esta profesión de director de empresas, de ser miembro de directorios. Y si me permiten, voy a hacer mi breve exposición tomando la mirada de qué ha pasado con la virtualidad, con los directorios, con las asambleas de accionistas, a los que somos directores profesionales. Un día sucedió lo imprevisible, la pandemia llegó. En ese momento yo era miembro de 5 directorios. La empresa más compleja es de la cual soy vicepresidente, que es Metrogas, que es la distribuidora de gas natural más grande de Argentina y Sudamérica, con casi 2,5 millones de clientes, lo que significa aproximadamente 12 millones de personas que reciben gas a través de nuestras redes, básicamente en la zona metropolitana. Y bueno, como antes se explicó muy bien al comienzo de este panel, las normas en Argentina eran muy restrictivas en cuanto a realizar reuniones virtuales, tanto de directorio como de asambleas. En la inspección de personas jurídicas solo permitía realizar reuniones virtuales para directorios, pero si figuraban expresamente en el estatuto y si se aseguraba que el quórum fuera presencial. Muy pocas empresas tenían esta posibilidad en sus estatutos y no se permitía las reuniones de asamblea. Las asambleas de accionistas no estaban pensadas a ser virtuales, bajo el esquema, el pensamiento de asegurar una fecha y un domicilio real donde tienen que ir los directores o los accionistas para participar en estas reuniones. Bueno, empezó el aislamiento social y, como antes también explicaron, la Inspección General de Justicia dictó la Reglamentación 11, que permitió durante el tiempo de pandemia y mientras haya distanciamiento social, las reuniones a distancia, tanto del órgano de administración, que es el directorio, como del órgano de gobierno, que es la asamblea de accionistas, con algunos requisitos, ¿no? Por ejemplo, que haya libre accesibilidad a todos los participantes, que las plataformas permitan la transmisión de audio y video, que se permita, obviamente, poder hablar, tener voz y voto a todos los participantes, que participen todos los miembros, incluyendo los órganos de fiscalización. También se obliga a hacer una grabación digital de la reunión y archivarla por 5 años y que esté disponible para los participantes. Convocatorias de manera que queden claras cómo van a poder subirse a la reunión tanto los directores en las reuniones de directorio como los accionistas en las reuniones de asambleas. En fin, todo eso permitió que
pudiéramos inmediatamente empezar a hacer la reunión de directorio y de asamblea en forma virtual. A su vez, una segunda parte de la resolución tenía sabiamente la posibilidad de permitir en forma permanente las reuniones virtuales siempre que los estatutos se modificaran en tal sentido. Eso fue uno de los primeros aprendizajes que hicimos en los directorios, promover la modificación de los estatutos, porque obviamente no sabíamos, y todavía no sabemos cuándo terminaba la pandemia y el aislamiento social, pero evidentemente algún día, si Dios quiere, va a terminar. Entonces, como directores previsores teníamos que adelantarnos al tema, así que muchas empresas han aprovechado, hemos aprovechado a modificar los estatutos, aprobando en los directorios y también en las asambleas para permitir las reuniones virtuales en forma total, más allá de que haya no pandemia. Porque hemos aprendido a que esta imprevisibilidad, esto ha sido algo en el fondo que lo hemos podido superar y que ha sido bueno para todo el conjunto de directores profesionales. Las plataformas respondieron muy bien, es decir, teniendo ya una experiencia en plataformas con teletrabajo, con home office, pasar de ahí a la reunión de directorio y después de la asamblea no fue muy complicado y no hemos tenido mayores problemas. Las comunicaciones e identificación de los accionistas en general en las empresas que son cerradas o con pocos accionistas, no ha habido mayores dificultades. Se ha abierto una casilla de correo en la cual a través de la comunicación de la convocatoria, los asistentes pueden enviar sus nombres a la documentación que acredita que en el caso que sean apoderados o no directamente los accionistas, que en tal sentido, y finalmente de una manera muy simple, mostrando el documento de identidad durante la reunión de ambas caras, donde está la foto y demás. Aquellos que no eran conocidos pudimos comprobar la identificación y que realmente eran los accionistas que debían estar. Desde el punto de vista de las relaciones en los directorios y en las asambleas, obviamente la primera reunión, tanto de directorio como de asamblea, fue bastante fría. En el caso de directorios, especialmente aquellos que en esos momentos nos organizábamos y éramos todos nuevos, no tanto en aquellos que ya veníamos con alguna antigüedad. En la primera asamblea, que normalmente en Argentina se hacen entre fines de febrero y fines de abril, obviamente primó la frialdad, más allá del presidente del directorio, que obviamente preside la reunión, el desarrollo normal, pero no se pudo hacer algo que es importante en todas estas reuniones, que es el contacto personal, la pausa para el café, las reuniones e intercambios luego de la misma, pero hubo que hacerlo por otros medios. Esperamos que este año, donde pronto van a empezar las asambleas anuales, es decir, va a ser la segunda asamblea anual, estas cosas podamos encontrar la manera de mejorarlo. Pero ¿qué vimos en los directorios? En los directorios vimos que se logró una mayor asistencia de los directores a las reuniones. Es decir, normalmente los quórums se llegaban ajustadamente o un poquito por exceso. Ahora es enorme el porcentaje estándar de directores que asistimos a las reuniones. Obviamente la virtualidad ha permitido organizarnos mejor, tener más eficiencia en el armado de las reuniones, poder desde este lugar donde estoy dando esta breve charla, que es en mi escritorio, desde este lugar es donde asisto a los directorios, a las asambleas, y esto nos ha permitido, en el fondo, y lo reconocemos, una mayor profesionalización, una mayor unión en el directorio y mayor sentido de pertenencia. Es decir, ha sido positiva la experiencia nuestra en la virtualidad. Sí hay dos temas que son aprendizaje, que tenemos que machacar y repetir permanentemente, porque llegaron para quedarse, que son, por un lado, la imprevisibilidad.
el ejemplo de la pandemia. Es un tema muy incómodo para las empresas su tratamiento, ya sea en el management, en los directorios, más aún las asambleas. Pero tenemos que considerarlo de aquí en más permanentemente, darnos el tiempo para poder estudiarlo, generar algún tipo de comité del futuro similar, pero tenemos que tenerlo permanentemente en cuenta de aquí en más para tener mejores directorios, mejores asambleas y mejores empresas. Y el otro es la virtualidad, que sí llegó para quedarse. El Instituto de Directores de Argentina utilizó muy sabiamente la posibilidad de que daba la virtualidad. Y bueno, hemos tenido muchas reuniones, desayunos, programas que se han desarrollado en forma virtual y que no han sido un paso atrás, sino al revés, un paso adelante. Para finalizar, la realidad es que cada vez más en los directorios y en las asambleas tenemos que definir hacer o no hacer. Estas son los dos temas, las dos puntas de lanza que tenemos que tener en cuenta permanentemente. Parafraseando al maestro Yoda, el intentar no existe. Muchas gracias. Muy amable, antes vamos a dar pase ya a las preguntas. Gracias, Raúl, por la semblanza que nos has hecho. Creo que interesante tu acotación final sobre incorporar la imprevisibilidad ya dentro de nuestro quehacer ordinario, ¿no? Ya meterlo quizás como un elemento de gestión de riesgo permanente, y tu opinión sobre que la virtualidad está para quedarse. Creo que tenemos que administrarla. Catalina, te doy el pase ahora. Gracias, Enrique, y gracias a cada uno de los panelistas que nos ha nutrido con una experiencia absolutamente tangible y palpable de lo que fue establecer asambleas de accionistas o juntas de accionistas de un momento para el otro. Como lo recopilaban a nivel regulatorio en Colombia, salía justo el decreto de mitad de marzo. Desde el Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo recuerdo que teníamos esa primera asamblea el 19 de marzo, o sea, básicamente con un decreto que salía en el fin de semana para ajustarnos a una asamblea totalmente virtual, pero que, como ustedes lo han mencionado, Mariela, Catalina, Raúl, pues fue supremamente enriquecedora en la participación activa de múltiples actores y en al final poder tomar decisiones. Y acá una de las preguntas que nos van planteando las personas que nos acompañan, a quienes les agradecemos también su asistencia desde la red de institutos de Latinoamérica, queriendo brindar estos espacios de apertura, de conversación. Nos preguntan justamente cuando pensamos en el desarrollo de esas asambleas virtuales, existen responsabilidades y decisiones propias que competen a este órgano. Sin embargo, existen temas que por buena práctica o estándar no deben decidirse en un contexto virtual por parte de la asamblea. Acá un poquito a Jorge le quisiera compartir esta pregunta y dar un contexto también. Hace un par de semanas teníamos uno de los foros de gobierno corporativo donde el superintendente financiero inclusive presentaba como un gran reto el tener que haber modificado la regulación a permitir asambleas virtuales. Decía, esto es algo que ya lo tenemos inmerso, la tecnología hace parte de nosotros y el habilitar este tipo de canales para tomar decisiones efectivas desde las asambleas, desde las juntas, es algo que debemos de incorporar para facilitar esa toma de decisiones y no aplazar decisiones que puedan hacer daño a la gestión de las empresas. Jorge, adelante, por favor. Gracias, Catalina. No, yo pues, digamos, creo que no hay algo que por una buena práctica o por un estándar no se deba de resolver o no se deba tratar en una asamblea virtual. Pues la idea un poco de todo lo que discutimos es que precisamente la plataforma tecnológica que estemos utilizando, la información que enviemos cuando hacemos la situación y la información que compartamos con los accionistas o con los socios sea lo suficiente para que durante la reunión se puedan tomar las decisiones, ¿no? Yo creo que la única consideración para mí es ese tema de si los estatutos de la entidad o el reglamento hablan de si el voto es anónimo o no, que para eso en teoría pues debo de tener el soporte de la plataforma tecnológica que utilicemos.
para que nos permita mantener el anonimato o no de la votación. Por el resto, yo creo que es un tema de que, como tal vez lo mencionaba Raúl, el tema de la virtualidad llegó para quedarse. Tenemos que acostumbrarnos, y especialmente las personas de generaciones anteriores, a que temas que antes estábamos acostumbrados a hacer en forma presencial y en forma física, hoy los tenemos que hacer en forma virtual. Y adicionalmente, el tema de que hubiese algo que no se pueda discutir podría entrar en discusión con ese tema de cualquier socio o cualquier accionista a participar o a discutir cualquier tema sin que haya ninguna restricción, ¿no? Que creo que es uno de los temas que protegen muchas de las regulaciones de los países, y también pues todas las buenas prácticas de gobierno corporativo. Gracias, Jorge. Y la segunda pregunta que nos han compartido, creo que Catalina nos ha hecho un contexto, como han venido manejando ellos las actas de manera física, enviando estas firmas, pero sabemos que hay otras instituciones donde las actas definitivamente se han manejado de manera virtual. Entonces, un poquito para Mariela o para Raúl, ¿cómo manejan ese libro de actas virtuales, si las tienen? Mariela, Bueno, adelante, por estamos favor. como Catalina, incluso para las actas de directorio, ¿no? Actas de directorio y actas de la Junta. Bueno, el año pasado fue la primera Junta no presencial, así que mantuvimos nuestra práctica usual del acta física, y eso es algo que todavía no hemos trabajado. Como dije hace un momento, para la participación en la Asamblea, en la Junta, también queremos ver certificaciones digitales, ¿no? O sea, certificado digital para poder participar de la Asamblea, y estamos también mirando estas firmas electrónicas, ¿no? No solamente para lo que es actas de directorio, de junta, sino también para contratos, y es algo que el año pasado hemos estado trabajando, pero todavía no lo hemos implementado. Perfecto. Catalina, veo que levantaste la mano. Adelante, por favor. No, solamente para comentar a los que les interese, en Colombia hay un concepto, la Superintendencia de Sociedades, un oficio que es el 220-165296, lo expidieron el 21 de agosto del 2020, de pronto si hay alguien en Colombia que le interese, pues como conocer un poquito lo que la Superintendencia dijo al respecto, en cómo no se puede hacer y que sí es viable hacer. Gracias, Catalina. En nuestro Raúl. país, los regímenes legales permiten postergar la firma hasta después que pase la pandemia, mientras firmen los libros el representante social. Así que nos estamos manejando de esa manera, eventualmente todavía haciendo movimiento físico. Ok, perfecto. Y hay un par de preguntas que consolido, y en virtud también de respetar la agenda y el tiempo de quienes nos acompañan en este espacio, que está muy orientada a si han tenido acompañamiento de auditores que hayan verificado precisamente el quórum, que hayan estado paso a paso en la asamblea de manera virtual, pues asegurando el cumplimiento de todos los esquemas regulatorios que tienen. No sé cuál fue la experiencia que pudieron haber tenido desde Colombia, Perú, Argentina en esta materia. Me permiten quizás también para aclarar lo que yo comenté, ¿no? Tuvimos un notario en sala que daba fe, no fue certificación, ¿no? Daba fe que estábamos ahí, que había una plataforma, que se veía en la pantalla, pero no hubo una certificación, digamos, de la plataforma misma. No hemos tenido un auditor de la plataforma misma. Consideramos que justamente la plataforma que usamos nosotros, que tenía muchos años además en el mercado, usando Webex de Cisco, consideramos que en sí misma ya tenía su propia, digamos, garantía, su propia etiqueta de seguridad, ¿no? Pero no hemos tenido un auditor que audite todo el wire, ¿no? Detrás de, solamente que en sala se viera que sí había una organización robusta, que todo, y creo que eso dio mucha tranquilidad, ¿no? De hecho, también la plataforma permite bajar todo, o sea, queda registrado en la plataforma
todas las intervenciones, quién entró a qué hora, ¿no? Queda también grabada la sesión, entonces, en caso que alguien quisiera auditar, en caso que hubiera habido alguna queja, por eso es que queríamos tener la posibilidad de bajar de la plataforma todo lo que había ocurrido, todos los comentarios que hicieron los accionistas quedaron ahí registrados, ¿no? Cuando entraba un accionista a determinada hora y nosotros luego cambiábamos el cómputo, si alguien quiere después hacer una revisión, está todo el material, pero no lo hemos hecho, ¿no? No hemos hecho una auditoría, no ha sido necesario. Perfecto. En el caso nuestro en Argentina no hemos tenido auditores, pero quería aprovechar la pregunta para agregar una práctica que ha mejorado con la virtualidad. La ley argentina establece que los directores tenemos el derecho y la obligación de estar presentes en las asambleas, lo que parece una contradicción, pero que no lo es, ¿no? Normalmente eran pocos los directores que concurrían a las asambleas, la mayoría haciendo las excusas formales correspondientes. La virtualidad ha hecho que la mayoría de los directores hayan vuelto o hayan empezado a concurrir a las asambleas. Lo que se ha generado es una presencia y una comunicación con los accionistas que antes no existía. Así que esto es una práctica que ha mejorado gracias a la virtualidad. Gracias, Raúl. Y asimismo lo sentimos en Colombia, a través de múltiples espacios que hemos venido preguntando esa percepción de cómo ha impactado la virtualidad. La asistencia de manera muy dinámica ha estado alrededor del 100%, tanto en juntas directivas como en asambleas, y esto realmente es muy positivo para el mercado. Queriendo permitir a través de estos espacios de las asambleas que la voz de todos los accionistas, los asociados, los miembros sea representada, la virtualidad ha significado un gran avance en esta materia. Agradecemos por sus preguntas, por la participación de los asistentes, y quisiera darle el paso de cierre a Santiago Galicho. Adelante, por favor, Santiago. Bueno, muchas gracias, Catalina, gracias a todos por la participación. La verdad que tuvimos un excelente evento. Quiero rescatar que hubo más de 180 inscriptos, creo que son unos 15 países distintos. Se pudo seguir por YouTube y quedará allí, o sea que lo podrán revisitar cuando les interese. Para nosotros, como Instituto Director de 600 miembros en nuestra comunidad, este tipo de eventos donde intercambiamos opiniones y experiencias son muy ricos, es lo que más valora nuestra comunidad. Creo que para la red también es sumamente importante. Y como rescataron Catalina y también esta importante asistencia que se generó con la virtualidad, y también digo yo, eficiencia en las reuniones, donde se aprovechó mucho el tiempo, virtualidad, todo esto ha sido un gran aliado para los directorios profesionales y también para las instituciones como las nuestras, y creo que es algo que vamos hacia el futuro. Creo que la virtualidad para este tipo de eventos e instituciones ha sido sumamente importante. Así que quiero agradecer a las otras organizaciones que junto organizaron este evento, al Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, a Procapitales, en particular a ASCLA, que fue nuestro anfitrión, y a toda la red de Institutos de Gobierno Corporativo de Latinoamérica por este evento tan interesante. Espero que tengamos varios más en el futuro. Así que muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por su participación y a los asistentes para también. Lo que pueda serles útil. Muchas gracias. Un gusto. Bien. Cuídense mucho. Gracias por la invitación, que esté muy bien. Adiós. Gracias, gracias.